Pasan los siglos y nos ubicamos en el siglo XII. En ese tiempo, estos hombres llamados carmelitas viven en el Monte Carmelo, ese jardín florido. Viven como eremitas en cuevas excavadas en la ladera del Carmelo, que significa jardín de Dios, porque es fértil, esa cumbre de montañas que está siempre fértil y florida. Esta tierra que se le dio a la Virgen ahora es de sus hermanos los carmelitas. Estos le dedicaron providencialmente una primera capilla a la Virgen María. Esta fue el simiente de esta orden y el origen y el fin de todo carmelita. Igual que estos setos se levantan para dar gloria a Dios, así estos hombres, en torno a la primera capilla, en honor a la Santísima Virgen María, van a dar gloria a Dios a través del olvido, del sosiego, de la oración, del sacrificio y la penitencia, y sobre todo de la lectura de las Sagradas Escrituras, como lo decía nuestro padre, el profeta Elías. Ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos, en cuya presencia vivo, en cuya presencia estoy. Así, los carmelitas se llaman con el nombre del monte a que le da nombre, el Carmelo, ese jardín florido dado a la Virgen Santísima. Pero también vamos a ver un poco nuestra historia tan hermosa como dura. Hablaba con unos frailes que el Carmelo atrae muchísimo, pero a la vez repele, porque la vocación del carmelita es dual, mariana por excelencia y eliana por necesidad. El carmelita no es un hombre o una mujer que se complazcan solamente en abandonarse en la oración para disfrute suyo. No es así. El profeta Elías tuvo la necesidad de defender la honra de Dios, y así también los carmelitas a través de la historia, después de estos 8 siglos, siguen contemplando el rostro de Dios, pero con la necesidad de salir al mundo, pero no para un activismo desmedido, sino para una vida contemplativa. Luego nuestra maternal protección de la Virgen Santísima nos trae a nosotros esa delicadeza que tenemos que tener con toda la creación. Somos nacidos de la religión judía, somos nacidos de la tierra, como estos setos que se elevan al cielo, pero siempre mirando a los demás. No nos recluimos en los conventos, en nuestras parroquias, en nuestros carmelos, para huir del mundo, sino para dedicarnos a Dios en cuerpo y alma. La Virgen siempre en medio nos impulsa. Nuestra historia es muy sencilla. A partir de esa fecha, el Carmelo, los carmelitas, los hijos de la Virgen, los hijos de Elías, van a tener una historia providencial. Ya en 1291 los sarracenos van a invadir Monte Carmelo y nos van a expulsar. Los carmelitas que venían de Europa vuelven a sus tierras, llevando el Carmelo, que es un lugar en el corazón. Luego, el primer lugar donde llegan es a Italia. En Italia se dice que este santo Ángelo de Sicilia o de Lícata llega a esas tierras y lleva el Carmelo y lo implanta. Y tiene una literatura muy hermosa, porque nuestra orden se hizo no solamente con la oración, sino también con el martirio y la pureza. Por eso, Alberto de Trapani y Ángel de Sicilia son los 2 primeros santos que van a difundir nuestra orden en el Carmen. Pero aún así, protegidos por la Virgen y viniendo de rito oriental, en Europa no tenemos sitio. Y entonces las órdenes mendicantes van a desaparecer. Tienen que desaparecer porque Europa está poblada de pobreza, de muchos mendicantes que viven de las limosnas, pero ahí la Virgen hará su prodigio, hará esa gran demostración de que es madre y patrona, hermana de los carmelitas. En Inglaterra, en Aylesford, nuestro general de entonces, Simón Stott, dice la tradición
que una noche del 16 de julio le rezó a la Virgen esa oración que tanto le dedicamos a la Virgen Santísima, el Flos Carmeli. Con insistencia y con el alma en vilo le pedí a la Virgen: Señora mía, si es tu voluntad, desaparezcamos con dignidad, y si es tu voluntad también, danos un signo para poder sobrevivir aquí en Europa. La Virgen no tardó. Esa noche se apareció y le dio el único símbolo que el carmelita tiene, el Santo Escapulario, el cual la Virgen Santísima le dice: Simón, recibe este símbolo de mi protección y amor, el Santo Escapulario. Aquel que muera revestido con este signo de mi protección amorosa no padecerá las llamas del infierno. Y dice la tradición que también la Virgen luego hizo propicio que aquel que muriese con este vestido del Santo Escapulario será llevado del purgatorio al cielo por manos de la Santísima Virgen el primer sábado después de su muerte. Son las tradiciones que tenemos los carmelitas y el único signo, como he dicho, de salvación. Desde entonces, toda Europa empezó a vestir el Santo Escapulario, el hábito de la Santísima Virgen, que lleva 2 cuerpos, porque era a modo de un mandil. En el primer cuerpo está el anagrama de la Virgen María, y en el segundo el escudo de la orden, que no es más que el Monte Carmelo, que significa Cristo. Las estrellas de los lados es el profeta Elías y el profeta Eliseo, y la más pequeña, pero la más simbólica, que está a los pies de Cristo del monte, es María Santísima. Este es el escapulario que le entregó nuestra Santísima Madre a Simón Stock y que es la que representa a todos los carmelitas. Desde aquel momento la orden empezó a expandirse por toda Europa y luego por toda América y luego por todo el mundo. Hoy en día no hay lugar donde no exista una imagen del Carmen en ninguna iglesia o convento o monasterio. Nuestros orígenes son medievales. Tenemos la promesa de la Virgen y luego en la Edad Moderna la Virgen también fue prodigiosa, porque la orden, al tener tantísima popularidad, atrajo no solamente a hombres doctos, a hombres santos, sino también a muchos hombres que huían del mundo y se refugiaban en el Carmelo. Esto trajo consecuencias graves en la espiritualidad carmelita. Hubo una dejadez de la regla, porque después de la peste negra y después de mucha relajación, pero eso no significaba que la orden estuviera herida de muerte, al contrario, como toda vid había que cortar algunas ramas que estaban viciadas o insanas, enfermas, y así fue. Cuando la orden se relaja, surgen espontáneamente en toda la orden los primeros atisbos de reforma. La reforma de Albi, la reforma de Juan Soret, la reforma de la Selve, la reforma mantuana y por último la reforma teresiana. Pero no sería la última, habrían siempre muchas reformas en la Orden del Carmen porque la orden es de la Virgen. Ella es la fundadora y la madre del Carmelo. Fue así que la vida religiosa, como estas viñas, empiezan a tomar otro rumbo. La orden se reforma y Europa vive un momento de esplendor en la espiritualidad. El hombre busca a Dios y Dios se complace en el Carmelo, como en todas las órdenes religiosas. Pero es necesario partir de ese celo eliano y de esa ternura mariana. Esos son 2 símbolos inequívocos en la orden que no pueden faltar. Ya en la época contemporánea, después de la desamortización de Mendizábal y también en muchas partes de Europa, el Carmelo sufre muchas y terribles consecuencias, pero no muere. El Carmelo subsiste y nacen las nuevas órdenes religiosas o las nuevas congregaciones de vida activa,
como son las hermanas de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, o las hermanas de Madre Elisea. Son congregaciones que van a dar un paso adelante y van a responder, como en todo momento, a las necesidades de la Iglesia. Hoy en día el Carmelo sigue atrayendo a muchos a su viña. Son muchísimos los cofrades, son muchísimos los religiosos, muchísimos los terciarios, porque el Carmelo no solamente se limita a frailes y monjas, sino también, ya en 1455, nuestro general francés Juan Soret escribe las constituciones para las monjas carmelitas y para la orden tercera y cofradías de la Hermandad del Carmen. Es ahí cuando ven la necesidad de que el Carmelo no puede encerrarse solamente en monjas y frailes, pero sí es necesario que estos existan para luego apoyar y ayudarse a esa familia del Carmen, de la Tercera Orden y de las hermandades y cofradías. Así que ya, conociendo un poco lo que es el carisma carmelita, lo centraremos en tres aspectos. El Carmelo tiene tres pilares. Como hemos dicho, el pilar fundamental es la Virgen, y luego Elías y Eliseo, los profetas, nuestra vocación profética. Estos tres pilares a los que me refiero son la oración, la fraternidad y el servicio. La oración es el fundamento del carmelita porque es como la misma Virgen. Dedicar todo a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha hecho en mí maravillas. No yo las he hecho, ha sido Él, dice la Virgen. El servicio, una persona contemplativa no huye del servicio, está presta a ayudar. La Madre Teresa de Calcuta decía de que si no tuviera esas 2 horas de oración por la mañana, no podrían hacer nada de servicio misionero. Y la fraternidad, un hombre que no ama a su hermano, ¿puede amar a Dios que no lo ve? El profeta Elías tenía celo de Dios, y ese celo de Dios se convirtió en amor para con sus hermanos. Por eso, hermanos, hoy, sábado dedicado a nuestra Santísima Madre, demos gracias, como he dicho a Dios a través de todo lo que tenemos. Nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras ilusiones, nuestros deseos de cambiar el mundo, nuestro amor a Dios a través de nuestras pequeñas obras, pero sobre todo de las espirituales. Ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos, aquel a que la Virgen Santísima es esclava y nosotros suyos.